Gloria a Dios. Cuán bueno es Dios. Y por este tiempo que Dios nos ha permitido en esta mañana. Y la palabra que el Señor me entregó esta mañana es una continuidad de lo que recibimos el domingo pasado, para los que llevan anotaciones, para los que dan continuidad a la palabra de Dios. Y la pastora hablaba el domingo acerca de nuevos comienzos, que este era un tiempo de nuevos comienzos. Es como una puerta que se abrió en este segundo ciclo del año. Y esa palabra se quedó gravitando durante toda la semana, porque de verdad le puedo testificar, Dios está listo para entregarnos algo. Y no sé si usted, dentro de lo que usted ha demandado en el cielo y de su postura como hijo de Dios y de lo que usted se ha querido proyectar antes que culmine el año, puede percibir esos vientos a su favor. Porque como en una ocasión la pastora decía que nos propusimos una meta del año, pero puede ser que por algunas dificultades usted no la haya logrado, pero como que este tiempo, entonces como que esta justa mitad del año es una segunda oportunidad que Dios nos ha dado para conquistar lo que ya Él nos ha entregado. El Señor me está permitiendo verlo así. Y Dios le había preguntado al Señor, porque de verdad haber recibido esa palabra, dice, wow, es un reto, una responsabilidad, entregar una palabra que vaya a la misma línea de lo que hemos recibido. Amén. Y a todo esto el Señor me trae a memoria la historia de Ruth, del libro de Ruth. Porque es el tiempo, o sea, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y a esta segunda parte yo le añadí como una frase. No te resista a la transformación de Dios en este tiempo, sé persistente. No te resista a la transformación de Dios en este tiempo, sé persistente. Porque cuando se habla de lo nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo terreno, hay una transformación. Porque usted ha desbaratado algo para poder hacer algo nuevo. Entonces, para esta nueva temporada, este nuevo tiempo que Dios nos da la oportunidad, de verdad, como lo he recibido, se los voy a entregar. Y es de aprovechar esta segunda oportunidad para usted poder ver, y ya sea lo que usted haya demandado, poder tenerlo. Porque muchas veces depende de nosotros recibir lo que ya en el cielo está destinado para nosotros. Porque ya hemos puesto una demanda y Dios lo sabe. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros deseos, nuestros anhelos. Y dependiendo qué tanto yo lo demande, como a veces insistimos tanto en el trabajo por unas vacaciones para que nos la den, nos programamos y le caemos arriba a eso hasta que se diga sí. Entonces en Dios también tenemos que ser así y no bajar la guardia, de seguir peleando la buena batalla. Amén. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes sin fluctuar, mantenernos firmes en lo que hemos recibido y hacia dónde tenemos que llegar.
porque tenemos una esperanza. Que algo muy característico que puede diferenciar a un cristiano del que no conoce a Dios ni le ha confesado como su Señor y Salvador, es que nosotros estamos apegados a una esperanza viva. Que no es que no tenemos situaciones, bastante, muchas, pero sabemos y tenemos la certeza que esas situaciones, primero, tienen solución y segundo, tienen un final. Y tener eso tan certero en nosotros, de saber que lo que yo estoy viviendo es temporal y que la necesidad que yo pueda tener se me va a ser suplida en un tiempo, y que Dios me puede sorprender y que Dios puede cambiar mi historia, eso nos hace continuar y eso nos hace seguir creyendo. Amén. Y que muy claro, y todo se va conectando con el tiempo de nuevos comienzos. Y justamente en este mes de agosto, que es el mes 8, y de eso que mencionaba la pastora, en hebreo la letra 8, que se relaciona mucho con eso de nuevos comienzos, y están recibiendo en estos tiempos, en verdad es como siempre uno recibe y la oportunidad que Dios nos da. Y la letra 8 en hebreo es chit o chet, y esta se asocia con lo nuevo, lo renovado, lo que trasciende, un nuevo orden. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Que eso del tiempo, de los nuevos tiempos, entra en lo nuevo, en lo renovado. Esa oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para poder recibir lo nuevo y entrar en el orden de Dios. Amén. Y continuando a esto, para hacer una conexión, que justamente iniciando la segunda temporada inicia con el mes de julio, que es el mes 7. Es la perfección, es el número perfecto. Y el 7 no es más que en hebreo es su nombre, la letra Sayin, y significa arado, significa espada, separar. Entonces, desde el mes de julio indica el segundo ciclo de este año, una nueva temporada donde se continúa con este mes, que es un mes de nuevos comienzos. Y como le decía al principio, para entrar a lo nuevo tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que transformar. Por eso les decía, no se resistan a la transformación de Dios en este tiempo, porque lo que usted puede ver que usted no va a llegar, que es difícil, que cómo lo voy a hacer, cómo será. Yo quiero que usted sepa que no es para muerte, sino para vida. Y es algo que Dios quiere sacar de nosotros, para que nosotros podamos recibir lo que ha destinado para nosotros para este tiempo. Amén. Y a veces en ese momento quisiera retroceder y decir, wow, me hubiese ahorrado todo ese mal, todo ese trayecto, si verdaderamente hubiese obedecido. Y todo esto y la vida en Dios se trata de obediencia y ser paciente, trabajar a la manera de Dios y no a la manera de nosotros, porque dice su misma palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Y eso tenemos que entenderlo, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, porque a fin de cuentas Él quiere darnos lo que nosotros estamos esperando. Porque a todo esto, todos tenemos un anhelo y tenemos promesas, y eso es lo que Dios quiere entregarnos, pero tenemos un tiempo, tenemos un camino que recorrer que necesita
de nuestra sumisión y nuestra obediencia a Dios. Amén. Y dice la palabra en el libro de Ruth, vamos a ir leyendo varios versos. Gloria a Dios. El libro de Ruth, capítulo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos, Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Allí murió, con el tiempo murió el esposo de Noemí, y luego que sus hijos se casaron, más tarde también murieron sus hijos. O sea que Noemí se quedó viuda y sin hijos. Pero Noemí era una mujer tan dulce como significa su nombre y tan agradable. Y hasta usted leyendo la historia puede como hasta percibir esa personalidad de Noemí. Una mujer dulce, apacible y muy, muy, muy obediente a Dios. Y eso fue lo que ella pues pudo entregarle a sus nueras, como esa relación que ella tenía con Dios. Y yo quiero que usted sepa que a veces nosotros queremos como demandar y ver qué podemos entregar, qué vamos a dejar, y a veces queremos enfocarnos tal vez mucho en lo material. Pero cuando usted entra en las profundidades de Dios, si usted ha tenido una relación con Dios, ¿qué más tú puedes entregarle a esa persona querida, a esa persona que Dios te da la oportunidad de tener ahí al lado, sino al Dios que tú le sirves? Y mostrarle lo que ha hecho ese Dios en tu vida y en tu familia. ¿Y quién es ese Dios? Sobre toda la tierra. Cuando tú puedes entregar eso y esa esencia, que eso fue lo que Noemí hizo. Noemí entregó sus vivencias en Dios a estas mujeres, que su descendencia y la región donde era totalmente contraria al Dios, porque eran naciones enemigas y ellos adoraban ídolos. Pero Noemí adoraba al Dios verdadero. Y eso entregó Noemí a sus nueras. Y es como tan bonito hasta usted ver como eso, usted lo puede como casi palpar, eso que recibió. Y Noemí pues ya se queda, y dice la palabra que ella se iba a ir sola para volver nuevamente a su casa. Sus nueras la amaban muchísimo, que eran Orfa y Ruth, y las 2 pues querían irse en pos de Noemí hacia su tierra, a servir al Dios que Noemí servía. Pero a todo esto, y dentro del mismo plan de Dios, prenden y van. Dice la palabra: y murieron los 2. Entonces se levantó con sus nueras, regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Noemí volvió a su tierra. Y Noemí dijo a sus nueras: anda, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso en cada uno en su casa. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les respondió: volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo.
yo tengo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos. O sea, Noemí le decía, pero ustedes están jóvenes, ¿por qué ustedes van a arriesgar su vida? ¿O acaso yo le podré dar más hijos para que sean sus maridos? Pero lo que Noemí no pensaba es lo que ya ella había depositado, esas palabras sobre la vida de esas mujeres, que pesaban más que los lujos y las comodidades que yo puedo tener en la casa de mi mamá y mi papá. Porque ¿quién se puede resistir volver otra vez a la cobija de mamá y papá? Es muy bueno, porque ahí la responsabilidad no es la misma. Pero eso no era el plan de Dios. Porque ya cuando Dios empieza a trabajar en ti, nosotros tenemos que dejar que Dios siga trabajando en nosotros. Y no devolvernos para que no abortemos el plan de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Cuando ya llevan caminos recorriendo, Orfa se decide devolver. Pero Noemí, sin ella tal vez tener el conocimiento, diría yo, pero estaba actuando con sabiduría. Y dominaba más la palabra viva en ella que lo que ella humanamente podía hacer. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas, pero cuando portamos una palabra de Dios, es muy difícil hacer lo contrario. Como decía Sandra en una ocasión en un servicio, de una palabra que el Señor le había entregado, que a veces queremos nosotros, cuando nos llegan esos momentos de crisis de fe, de contentar contra Dios, de ver como que todo no es como yo pensaba, como estaba. Pero es que tenemos dentro de nosotros una palabra tan fuerte, tan poderosa, que por más que usted quiera decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no le permite abandonar su posición. Podemos desmayar, pero a veces usted puede verse a su alrededor y diga, pero yo no me he movido, pero mis fuerzas están caídas. Y es por eso que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, para que constantemente ese fuego que arda no te permite estar estático, sino que te permite estar en movimiento en las cosas de Dios. Y siempre reconocer para cuál Dios te ha llamado, y Dios te tiene aquí hoy, ahora, en este tiempo, en esta temporada, en este huerto, en esta casa. Señores, los días están muy rápido. Y humanamente a veces ni siquiera agotamos una agenda que podamos hacer, porque el día, la semana ya se acabó. Y todo está tan que usted dice, pero ya, y se acabó, pero ni siquiera la mitad de lo que usted puso ahí pudo hacer. Asimismo, en Dios se está pasando el tiempo y nosotros estamos en el mismo lugar. Y tenemos que dar lo que ya Dios entregó y lo que ya Dios puso en nosotros. Amén. Y dice el verso 15: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, y Masrut se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera
que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, declararle esas palabras, Ruth, y decirle, o sea, Ruth iba a lo nuevo, a lo desconocido. No conocía esa tierra donde iba a estar. Pero ella confiaba en el Dios de Noemí. Y ella sabía que le iba a ir bien. Cuando Dios muchas veces nos demanda movernos, nos demanda hacer transformaciones, nos resistimos. Porque no queremos entrar a algo desconocido, porque no sabemos. Pero yo quiero que usted sepa que la confianza en Dios te hace caminar en esos tiempos desconocidos. Y es tener la confianza en Dios hacia donde Dios quiere que yo vaya. Y me gusta muchísimo cuando Ruth le dice todo esto a Noemí. Y se fueron y fueron recibidas. Algo particular y algo que hasta ministraba la pastora en el tiempo de la administración, que Noemí, a pesar de todo, fue valiente. Y muchas veces a nosotros no nos va bien cuando abandonamos un lugar, porque cuando tenemos que volver y tal vez no como teníamos pensado, mejor no volvemos, porque no nos queremos enfrentar a las murmuraciones, a las críticas, a las señalizaciones. Pero no sabemos cuál es el plan de Dios en todo esto, porque todos tenemos circunstancias, todos tenemos situaciones. Pero como se ministraba en la adoración, nuestro Dios es más grande y su nombre es más alto que todo lo que nosotros podamos enfrentar en esta vida. Y ella enfrentarse, que cuando ella entró, hasta media escurridiza, se podría decir, como dice la palabra, hubieron personas que la reconocieron. Y esta no es Noemí. Y sin embargo, Noemí reaccionó por su condición. Dice, no me llame más Noemí, llámenme Mara. Porque ya ella había declarado su vida amarga, porque no tenía ni su esposo ni sus hijos. Pero esta condición de Noemí me lleva que tu circunstancia ni tus situaciones adversas que tú puedas tener hoy no determinan tu destino aquí en la tierra. Porque lo que Noemí vivió, tal vez ella pensó que era su final y que se iba a quedar sin nada, iba a morir sin nada. Y fue como muchos que dicen, bueno, yo me voy total, ya no hay nada que hacer. Ya no tengo esperanza de nada, ni de recibir nada, ni mucho menos de descendencia. Muchas veces estamos en esas situaciones y muchas personas andan por ahí bajo ese concepto. No han logrado nada, no han salido a flote con nada. Pero cuando buscas a Dios, ese no es tu final. Cuando tú crees y le has creído a Dios y has caminado con Dios y has visto la mano de Dios obrar en tu vida, hay situaciones que por más duras que sean, no van a determinar lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Pero a veces queremos afianzar más en lo que escuchamos, en lo que estamos viendo, que en lo que ya Dios depositó aquí adentro, que ha sido que una palabra de vida, que en su momento no te va a dejar tranquilo, y eso te va a hacer volver y hacer para el cual tú fuiste llamado y fuiste creado. Y ella se enfrentó y volvió a su tierra
con la cabeza cabizbaja. Pero a todo esto Dios tenía un plan, porque así es nuestro Dios. Él siempre va a tener un plan. Él siempre nos va a entregar algo. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que usted crea que no va a llegar el fin, o que si es que usted no va a encontrar algo mejor, o que si es que yo no voy a conseguir un trabajo, o si es que no me va a ir mejor, no es que mi familia va a mejorar. No, nada de eso. Nuestro Dios es más grande que todo lo que nos puede estar pasando hoy. Por más difícil que sea, por más limitante, por más retador que sea, nada es más que el Dios que nos ha llamado y que nos ha entregado una palabra que dice su misma palabra, que es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Usted sabe qué significa eso? Tiene vida y va a cumplir su propósito por el cual está en usted. Porque cuando algo es eficiente, es porque está en el lugar correcto, en la posición correcta y haciendo lo que le corresponde en el tiempo correcto. Eso es eficiente. Y así es la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Cuán bueno es Dios. Y para resumir en la historia de Ruth, después que llegan, pues Ruth se va a un campo a trabajar, que era el tiempo, para que usted vea que todo en Dios es justo a tiempo. Dice la palabra en el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegó al comienzo de la siega. O sea, justamente Ruth y Noemí llegaron en un tiempo de producción. En un tiempo donde las tierras iban a ser trabajadas y se iba a cosechar el fruto. Mire qué tan bueno es nosotros ser obediente a Dios, porque cuando obedecemos, Germán, cuando tú crees que llegaste tarde, llegaste en el momento correcto. Porque tú no lo vas a ver de afuera. Tú no lo vas a ver de afuera. Tenemos que entrar para poder verlo y para poder sentirlo. Si Ruth y Noemí no se mueven y entran y vuelven otra vez a la casa, porque yo quiero que todos sepamos que tenemos que identificar cuál es tu casa y dónde Dios te llamó. Porque si por alguna circunstancia tienes que salir, y tienes que volver, porque es donde Dios te va a bendecir. Porque Noemí tuvo que volver a su tierra, aún no teniendo nada, y enfrentarse a todo lo negativo, a todo, porque así somos. En vez de ¿cómo te fue? Qué bueno verte. No, comenzamos a ver y comienzan a verte tus debilidades. No viniste con esto, mira, te ves. Hasta le dijeron que se ve más vieja. O sea, que se le veía lo mal que ella la había pasado. Pero Noemí, con una valentía, y es lo que nos enseña toda esta historia de Ruth y Noemí, es la lealtad, es la fe. Que no importa dónde y lo que te haya pasado, que volver a casa siempre será la mejor opción. Que volver a la casa donde saliste, donde has sido bendecido y aún no tengas nada, siempre es bueno volver a casa. Porque tal vez Noemí se hubiese quedado donde ella estaba, ella no hubiese recibido nada.
Pero justamente llegar y Dios moverla y llegar al tiempo de recoger el fruto. Pero hay que entrar. Aunque usted lo vea difícil, aunque sea duro, porque somos muy orgullosos, porque somos muy egocéntricos, porque yo, y cómo me van a ver, y quién era yo, y cómo me fui, y cómo vengo. No, es que lo que yo voy a recibir de Dios no depende de lo que me pueda ver y decir el hombre. Es lo que ya Dios tiene para mí. Por eso dice la palabra, prosigue al blanco, o sea, seguir la línea, porque va a haber todas esas dificultades, van a existir y te van a hacer desmayar, te van a hacer devolverte, te van a detener. Pero cuando tú prosigues al blanco y tú sabes a lo que Dios te llamó y por lo cual Dios te ha creado y te ha permitido estar aquí, esa es nuestra meta y nuestro propósito. Y esto nos lo enseña aquí en este libro. Cómo la vida de Noemí cambió porque llegaron en el tiempo justo. Llegaron en el tiempo y en el comienzo de la cebada. Y a todo esto, y llegar al pariente, que era un pariente del esposo de Noemí, para que usted vea que Dios tiene todo preparado. Porque ella pudo ir a un campo cualquiera, pero justamente ir al campo de Boaz, que era uno de familiar, y es reconocer quién era, o sea, reconocer la valentía de Ruth, de llegar a un campo desconocido, a trabajar para buscar el sustento. Y Dios poner la gracia sobre Ruth. Y dice la palabra en el verso 12. Va a leer en el 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué declaración tan poderosa hace este hombre sobre esta mujer que no conoce, pero que porta la gracia de Dios? Porque cuando entramos en ese camino de la obediencia, yo quiero que tú sepas que tus vestiduras van siendo cambiadas, que el resplandor que tú puedas tener no es el tuyo humanamente que está entrando a ese lugar desconocido, sino lo que Dios te ha puesto para que tú entres. Y Dios va poniendo la esencia para que donde quiera que tú vayas, las puertas se te sean abiertas. Cuando entramos y queremos ir a lo desconocido de Dios. Y decirle a este hombre, y ella le dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. San Ruth conocía su posición, conocía de dónde ella venía, y ella verse en esa tierra como extranjera y recibir esta palabra, yo creo que es demasiado hermoso las atenciones de Dios para con uno. Porque tú llegar de golpe a un lugar que nadie te conoce y que alguien te diga: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Para mí eso es glorioso. Y creo que fue como la confirmación de haber ella aceptado y haberse dejado guiar por lo que ya ella portaba dentro de ella sin ella entenderlo. Pero simplemente el amor por su suegra
Y por ese regalo tan preciado que ella pudo haberle dado, fue a hablarle del Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Me digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Porque esa es su palabra y Él hará con ella como Él quiera. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiera. O sea, que el consejo que recibió Ruth de Noemí permaneció hasta cosechar los frutos. Porque halló tanta gracia que Ruth se casó con Boaz y nunca les hizo falta nada. Y Dios sorprendió a Noemí tal vez más de lo que ella imaginaba. De cómo Dios le tenía preparado su botín. Porque era un botín que Dios le tenía preparado. Porque a ella enfrentarse a las murmuraciones, a las señalizaciones y a todas esas palabras negativas, eso fue una guerra. ¿Usted sabía? Porque a veces, en no querer nosotros enfrentar nada de eso, mejor queremos permanecer en un lugar. Y decir yo, para que vayan a decir que mira cómo me ven, cómo soy, cómo estoy. Pero ella tuvo la valentía y ella pasó. Y eso fue recompensado y fue remunerado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice en el verso 4, capítulo 4. En el verso 17. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Todos los que le habían dicho reconocieron la bondad de Dios había visitado a Noemí. Lo que tal vez ella pensó que era para muerte fue para vida y multiplicación. Así que lo que Dios puede estar permitiendo en tu vida, verlo como una transformación que es para vida y multiplicación. Y atesorar este tiempo, esta segunda temporada del nuevo comienzo. Dice la palabra en Isaías 43, 18 y 19. No es acordáis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque así es el Dios que le servimos, al Dios que adoramos, al Dios que hace lo imposible posible y el Dios que abre camino donde no veamos que hay un camino. Así que deja de transformar por Dios. Sé una buena tierra. Sé una buena tierra. A veces tenemos que dejar pasar sobre nuestras vidas el arado para que moldee nuestro corazón y podamos entrar a lo nuevo de Dios. Podamos entender eso nuevo, ese nuevo tiempo, esa nueva temporada. Porque yo quiero que usted sepa que los vientos están a nuestro favor. Porque ya está ahí
cerca, gravitando esa palabra por encima de nosotros. Yo traje unas imágenes para verlas rápidamente de lo que es una tierra cuando está arada y una tierra cuando está sin trabajar. Máximo, por favor. Gloria a Dios. Mire, esta es una tierra arada, una tierra preparada. Mire qué lindo se ve esa tierra limpia, una tierra lista. Así muchas veces, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces duro, muchas veces duele, porque duele. Pero sabe que vale la pena. Porque lo que va a brotar de ahí cuando se siembre la buena semilla serán unos buenos frutos. Será un buen fruto. Pero tenemos que dejar hacernos esos surcos por Dios, por su palabra, para que lo que esté arraigado en nosotros se quite, se limpie y podamos recibir la buena semilla, y que esa buena semilla en su tiempo dé un buen árbol, y ese buen árbol dé un buen fruto, y ese buen fruto sea codiciable y sea de provecho para aquel que lo va a tomar, en el nombre de Jesús. Puede subir, ministerio. Dice la palabra para terminar en Habacuc 3, 17, 19. Porque aunque nosotros no veamos nada, aunque estemos entrando en terreno desconocido, pero conocido por Dios, porque es desconocido para nosotros, pero conocido por Dios. Y ese debe de ser su confianza, ese debe de ser su caminar. Decir, bueno, Señor, tú lo conoces, voy en pos de ti. Como hizo Ruth. Ella no conocía para dónde iba, pero sí sabía que al Dios que Noemí le servía. Y sabía que era un Dios que podía hacer caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y eso fue lo que ella recibió. Y recibió más de lo que ella esperaba. Porque a veces no nos queremos arriesgar, pero déjame decirte, para darte más de lo que tú tienes. Es para hacerte ver y entender cosas que te están agobiando hoy. Porque nos turbamos. Y todos estos días y esta rapidez que tiene el mundo te turba. Y nos paralizamos. Y no le estamos dando valor a lo que hemos recibido de Dios. Así que esta mañana yo te animo y que camines conforme a lo que has recibido de Dios. Y que aproveches este nuevo tiempo, esta temporada, este portal que se ha abierto de un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, de ver cosas nuevas, de ver lo que Dios, lo que usted ha demandado en los cielos, de verlo manifestado en su vida y en su familia, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Habacuc 3, 17, 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque más que gozarme en el Dios que me suple, yo me gozo en el Dios de mi salvación, que me ha dado la salvación de ser su hija, la salvación de mi alma, y que por causa de mí se va a salvar mi familia, mi descendencia, porque porto la salvación de mi alma. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pero para poder caminar en esas dimensiones, yo tengo que alegrarme en Jehová, aunque no haya higuera, no florezca, aunque no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vaca en los corrales. Para caminar en la dimensión, en las alturas donde Dios quiere que caminemos, es que simplemente vayamos con lo que ya Él nos ha dado, y es su salvación, y es la palabra que portamos de Dios, y es sus promesas, lo que Él ha dicho, lo que ya cada uno porta. Como Él lo dijo en el principio, creó los árboles según su género, según su especie y según la semilla que cada uno tiene. Cada uno dio su fruto. Así que cada uno de nosotros es ese árbol plantado que se plantó con una semilla que tiene un fruto. Porque Dios no dijo al árbol de aguacate, tú vas a dar aguacate, ¿verdad? Recuerda que aguacate que tú vas a dar y no te pongas a dar tomate. No, Él dijo que cada árbol dio su fruto según la semilla que Él había puesto en él. Y dijo al árbol de su fruto. O sea que cada uno de nosotros sabemos para el cual Dios nos ha llamado, y simplemente Dios te está diciendo, acciona en el llamado, en la posición donde te puse. Porque ya cada uno de nosotros, porque desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, nos eligió, nos diseñó, como lo hizo en el principio. Lo creó todo, un paquete completo, con nombre y apellido. ¿Y qué le dijo? Y en su tiempo den su fruto y den conforme lo que han recibido. Así que póngase sobre sus pies y apodérese de esta palabra y véalo así, visualícese así, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo, diga: con todo yo me alegraré en Jehová, con todo me gozaré, con todo le voy a adorar, con todo lo que tengo, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Somos de la generación de caminar en las alturas de Dios. Porque el suelo no es nuestro destino, nuestra circunstancia no determina nuestro futuro, ni las dificultades van a detener el plan de Dios para nuestras vidas. Porque el Dios que adoramos es más grande, es más alto, es más poderoso, y no hay nada ni nadie ni nada fuera del Dios de los cielos. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Dios haga prosperar esta palabra. Dios bendiga, Dios germine, Dios riegue esta semilla para que dé su fruto en su tiempo, un fruto bueno y agradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Padre, siempre gozarnos y adorarte
en todo tiempo, aún veamos tiempos de crisis, aún no veamos las cosas como queremos y muchas de ellas ni entendamos por qué están pasando. Te pido que tú renueves nuestras fuerzas y que tú nos hagas entender tu propósito, tu llamado, y que tú nos has llamado a cada uno a dar lo que tú nos has entregado. Padre, bendice tu pueblo, ensancha a cada uno conforme a sus anhelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y haznos vernos en las alturas, haznos ver esos pies como de sierva que nos hacen andar firmes en las alturas y mantener esa fidelidad y ese amor hacia ti, Padre, y sobre todo una dependencia de que tú vas a prosperar nuestros caminos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la